Hola, estamos aquí con José Ignacio, doctor Torres, médico de familia y homeópata. Y yo soy Tamara Valencia, nutricionista de la Clínica de Medicina Integrativa. Hoy vamos a hablar un poquito del invierno y de todas esas patologías, ¿no?, que podrían presentarse en los más pequeños de la casa para ver un poquito cómo podemos tratarlas tanto desde la medicina familiar como desde la nutrición. Quería hacerte una pregunta, vamos a ver, en relación al invierno, realmente el frío para los niños es tan chocante, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Hay que abrigarles mucho porque si no se van a poner malos. Bueno, yo creo que hasta lo que he estudiado es evidente que el frío es un factor desencadenante de procesos catarrales de vías altas y de vías bajas, ¿no? Por tanto, diríamos que lo ideal es que el niño vaya abrigado de una manera normal en función de la temperatura. Pero sobre todo la impresión que tengo es que son más los cambios bruscos los que influyen en la presentación de los episodios catarrales, ¿no? Es decir, por un ejemplo claro, el niño sale de la piscina, está completamente mojado y de repente sale a la calle donde está lloviendo, hace mucho frío. Ahí tenemos un factor de poder acatarrarse, ¿no? O hay un cambio muy brusco de temperatura y la adaptación del abrigo pues no es el adecuado. El frío es un factor directamente irritante sobre las vías respiratorias y por lo tanto puede condicionar la aparición de cuadros catarrales. ¿Realmente los cuadros catarrales sería la única patología así que se manifiesta en invierno con los niños? No, porque fíjate que, por ejemplo, los problemas de bronquitis espástica, que es como llamamos al asma infantil, dentro de los factores desencadenantes, además del humo de tabaco, que aprovecho para decir, el mejor medicamento para prevenir las infecciones otorrinolaringológicas y respiratorias en la población infantil y las enfermedades alérgicas es que la familia no fume. Y así salimos todos ganando, ¿no? Pero el frío puede ser un factor desencadenante de una crisis de asma, como lo puede ser un factor alérgico, como decíamos, el tabaco, etcétera, etcétera, con lo cual el frío puede desencadenar otro tipo de patologías. ¿Y qué recomendaciones darías en ese sentido? Bueno, desde el punto de vista de protegernos del frío, ¿te refieres? Pues fíjate, desde la medicina convencional diríamos, esto no lo vemos nada claro, pero desde la homeopatía está muy claro, porque es muy frecuente que cuando los padres nos traen a los niños a la consulta, han observado previamente en cada niño en concreto qué factor climatológico o ambiental puede ser el desencadenante del cuadro clínico. De manera que nosotros podemos distinguir si el frío húmedo o el frío seco o el viento intenso a lo mejor han podido desencadenar el cuadro clínico, incluso cómo son los síntomas. De manera que esto nos llevaría a intentar prevenirlo utilizando determinados medicamentos, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, natrón sulfúrico, norulcamara, son medicamentos muy útiles, homeopáticos, para la prevención de los procesos catarrales de vías altas y de vías bajas, cuando el desencadenante fundamental es el frío húmedo, ¿vale? Es decir, que he salido de la piscina mojado o iba por la calle y me he empapado y llego a casa, mientras que, por ejemplo, aconitum o heparsulfur son medicamentos muy empleados y muy eficaces cuando el frío seco es el desencadenante del cuadro clínico. Es decir, que simplemente qué tipo de frío ya nos da una pista para poder elegir medicamentos. No sé si iba tu pregunta por ahí. Sí, y en el caso de las alergias a nivel de invernales, ¿no?, en ese sentido, como has comentado antes, el enfoque, ¿habría alguna variación entre el invierno y la primavera? No, porque realmente, mira, la diferencia es, desde el punto de vista de la medicina convencional, que muchísimas veces el tratamiento es súper eficaz, lo que utilizamos son por eso casi todo el mundo, una explicación es la homeopatía es a favor de los medicamentos convencionales en contra de, ¿vale? Por eso tenemos antihistamínicos o antiinflamatorios, como puede ser un corticoide, y esos medicamentos por vía oral o por vía inhalatoria, hablamos de los broncodilatadores o los corticoides inhalados, son muy eficaces, ¿vale? Pero a veces no son suficientes, y entonces a veces lo que tiene que recurrir al alergólogo es a intentar contrarrestar el alergeno. Por ejemplo, en invierno, como bien sabes, es mucho más frecuente que sea a las cupresáceas, la alergia, ¿no? Diríamos, en homeopatía podemos usar medicamentos específicos para los síntomas que tiene el niño, medicamentos que actuarían como, entre comillas, como antihistamínicos homeopáticos, y también tenemos medicamentos que podemos usar el alergeno en cantidades muy pequeñas, que es prácticamente lo mismo que lo que llama la gente vacunas y que son en realidad extractos hiposensibilizantes.
y que lo que pretende es disminuir la sensibilidad a ese alergeno. ¿Vale? Cuando dice el papá o la mamá o el niño ya mayor, es que soy alérgico a las arizónicas. Nosotros podemos ponerle extractos hiposensibilizantes por parte del alergólogo, que son inyecciones subcutáneas, o podemos darle un medicamento homeopático que sea polen de arizónica. Dos aproximaciones bastante similares, interesantes. Sí, y además incluso muchas veces, por supuesto que son terapias complementarias, ¿no? Y que a veces pueden ser especialmente útiles cuando el tratamiento convencional, que no es infrecuente, no sea todo lo eficaz que esperamos. Y además la ventaja de los tratamientos homeopáticos es su gran perfil de seguridad. Claro, porque la parte de suplementación con principio activo, ¿no? Un principio activo más concentrado en ese sentido, ¿alguna recomendación? Porque es verdad que entre niños y adultos suele haber diferencias, sobre todo de dosificación. Claro. Bueno, en cuanto a la homeopatía, la dosis es igual en un adulto que en un niño pequeño. Bueno. Pero si me preguntas si podemos utilizar además de homeopatía fitoterapia, ¿no? Suplementación, pues desde luego, sobre todo en aquellas circunstancias en las que constatemos que en esa familia o en ese niño en concreto hay una predisposición clara a procesos catarrales, tanto de vías altas como de vías bajas, podemos usar, por ejemplo, el ajo, podemos usar la equinacia como fitoterapia, ¿no? El jengibre, son alimentos que tienen también, como decíamos, un aspecto funcional fitoterapéutico y que pueden disminuir la tendencia a los procesos catarrales. También entiendo que la alimentación puede ser muy importante, ¿no? Es decir, que hay alimentación específicamente dirigida a mejorar el sistema inmune. Por supuesto, al final buscamos, ¿no?, principio activo, en este caso desde el punto de vista de la alimentación. Que el niño consuma alimentos ricos en omega 3, eso va a reforzar el sistema nervioso, que al final digamos que es el centro de mando del resto del cuerpo, ¿no? Y buscar frutas, verduras de temporada, ¿vale? En esta temporada pues van a ser colores más rojo, naranja, marrón, verde oscuro, pues unas espinacas, las alcachofas, aunque no suele gustar mucho, también es muy interesante. Los pescados azules, si pueden ser pequeños, mejor. Al final los pescados azules en general, los grandes tienden a acumular tóxicos. Si para nosotros bien no nos hace, para los niños menos. Digamos que es un formato pequeño y claro, sus vías de eliminación también, bueno, pues son más complejas. Estás hablando de los omega 3, ¿no? El omega 3, de suplementar el pescado azul pequeño, ¿no? Eso es. Sardina, boquerón, ¿no? Eso es, fundamental. También, por supuesto, vamos a buscar zinc, vamos a buscar vitamina C. ¿Dónde? Pues eso, insisto mucho en esto, pero son frutas y verduras de temporada. Nos acercamos pues las granadas, ricas en antioxidantes. La vitamina C tenemos la naranja, pero bueno, hay otros alimentos que también tienen vitamina C, incluso el brócoli, que a veces impacta, pero también tiene vitamina C, los pimientos tienen vitamina C. Quizá buscar ese equilibrio entre aportar verduras que no suelen gustar, ¿vale? A los niños no les tienden a gustar mucho las verduras, pero hay que acostumbrarles, que estén presentes y sobre todo eso. Insisto mucho, me estoy repitiendo un poco, pero es temporalidad lo que buscamos aquí, porque si no, si le damos una sandía en pleno invierno, no vamos a aportar lo que el niño necesita, lo que su sistema inmune necesita. Te entiendo perfectamente, porque a mí, como médico, me produce perplejidad el hecho de que hayamos cambiado la estacionalidad de los alimentos. Y está claro que, aunque nos hemos olvidado de la influencia del clima, de la temperatura, los ciclos lunares, etcétera, etcétera, en nuestra salud, cada día está más demostrado que eso es importante y que lo razonable, como muy bien dices, es que en invierno tendremos que comer manzanas y en verano melocotones. Eso es. ¿No? ¿Algún alimento, además de lo que has hablado, especialmente específico que te gustaría resaltar o destacar en el sentido de mejorar el sistema inmune, o tú crees que más o menos lo has dicho todo? Aquí hay un grupo súper importante que tendemos a perder mucho de vista, o que normalmente la elección es bastante simple y no lo es tanto, que son los hongos. Normalmente se tiende a consumir más champiñones y nos olvidamos de unos boletus, por ejemplo, que también es importante a nivel de sistema inmune
y tiene muy buenas propiedades para regular todas esas funciones. Me alegra que hagas este comentario porque cada vez tenemos más evidencia de lo que los médicos llamamos micoterapia, es una terapia del futuro. Se ha visto su eficacia en problemas oncológicos, en problemas inflamatorios, en problemas digestivos, es decir, que parece que los hongos sirven para un montón de cosas. Quizá hace muchos años y muchos siglos los chinos ya lo sabían, pero empezamos a saberlo todos. Entonces incluir los hongos dentro de la alimentación habitual lo comentas como que eso tiene un aspecto importante desde el punto de vista del sistema inmune, ¿no? Claro, es que de hecho cuando, digamos, salen o su temporada es otoño-invierno, más otoño es el momento de preparación para el invierno, entonces es importante tener todo esto en cuenta, que la naturaleza aporta lo que necesita el cuerpo en cada momento. Claro, y tenemos que seguir a la naturaleza, ¿no? Yo quisiera comentar una cosa que me parece muy importante y es, claro, lo habitual es que el niño se acatarre y vayamos continuamente al pediatra y que el pediatra o el médico de familia como yo, cualquier médico piense, el niño está malo, antibiótico. Pero la base que nos han enseñado es que hay un germen y hay un huésped. Desde el punto de vista de la nutrición, de la alimentación equilibrada, de la fitoterapia y de la homeopatía, lo que intentamos es fundamentalmente proteger al huésped. Si Andrés o María o Jennifer o Carlos están continuamente acatarrados, igual lo que nos interesa es reforzar sus defensas desde un punto de vista emocional, nutricional, una buena alimentación, incluir fitoterapia o medicamentos homeopáticos que hagan que ese sistema inmune que está debilitado se ponga en su sitio y que cuando venga el virus Pepito o la bacteria Juanita, pues estos niños sean capaces de luchar por sí mismos y que no tengamos que estar continuamente en el pediatra. Muy interesante, entonces, en ese sentido, ya para acabar, un botiquín de invierno para los niños para tener en casa, ¿cuál sería? Bueno, diríamos, claro, en cada niño es en particular, pero si tuviéramos que elegir 4 o 5 cosas, diríamos que desde el punto de vista de fitoterapia, por ejemplo, es muy útil el propóleo o la equinácea, y desde el punto de vista de la homeopatía, quizá lo que yo uso de forma casi sistemática es Anas barbariae, que es un medicamento homeopático que se emplea una dosis en fin de semana y que hay montones de estudios que demuestran su eficacia en la reducción de procesos virales, y muchas veces utilizo también medicamentos como silicia o incluso también equinacia en diluciones homeopáticas. Quizás serían los primeros medicamentos a tener en cuenta antes de poder consultar específicamente un médico en función de cuáles son los síntomas de cada niño. Pues muchas gracias por este momento, por responder a todas estas preguntas y dar toda esta información. Ni que decir tiene que cualquier duda siempre acudir a un médico. Si se necesita, aquí estamos en la Clínica de Medicina Integrativa. Para más información, pues consulta la descripción.